Listo, ya estamos. Hola, buenas noches. Pues son las 7 de la noche, hora de nuestra presentación maravillosa de la segunda parte de la vida de Golda. El nombre detrás de, ¿cómo se llama? Golda, el nombre detrás La de mujer detrás del del nombre. nombre. Exacto. Perdón, que no lo estoy leyendo ahorita, pero la verdad es que es un tema súper interesante. Es increíble cómo está vigente Golda. La siento tan presente en estas cosas con sus frases y con cosas que ella pasó cuando la guerra de los 50 de Yom Kippur hace 50 años. Creo que es un gran acierto tener esta plática y bueno, qué mejor que tú para contarla, Yael, Muchas por- gracias. porque la cuentas increíble con sus anécdotas y demás como si estuviéramos ahí. Pues muchas gracias, Anita. Y la verdad, bueno, voy a dar un disclaimer, ¿no? La Sí. vida de Golda es tan, no solo tan larga, no es- pero tan rica, tan llena de eventos. Su vida política es tan, pues tan completa que claro que no voy a poder tocar todos los puntos en dos clases, ¿no? Entonces, pues me voy a ir a las partes sobre todo más personales de Golda, no tanto a todos los eventos políticos, porque si no, pues no terminábamos nunca, ¿no? Pero Claro. bueno, justo con esta narrativa de Golda, de alguna forma retomamos la narrativa del nacimiento del Estado de Israel, pues algunos datos interesantes que vamos a ir viendo. Y Ok, entonces nada más antes de dejarte el micrófono, déjame darle la bienvenida antes que nada a nuestro público que nos está viendo tanto por Zoom como por Facebook de la Keile y recordarles que pueden escribir sus dudas, comentarios, preguntas en preguntas y respuestas del Zoom o en Facebook y al final de la plática pues las leeremos para que tú nos hagas favor de contestarlas. Asimismo, les recuerdo que la plática queda grabada en Facebook y en YouTube de la Keile por si la quieren volver a ver o por si alguien no la pudo ver y ahí la podrá ver. Entonces, yo creo que podemos empezar. No sé si vas a dar algún dato de la clase pasada, nada más como para si hay gente que no la pudo ver la otra y o no tiene nada que ver que empiece aquí. bueno, bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a la Keile, que es la casa de todos nosotros, que me recibe y pues me permite transmitirles esta clase. Muchas gracias a Anita, a Raquel, a la Keile Gracias a eh, ti. y a todos los que están aquí conmigo y me tienen la paciencia de escucharme. Eh, bueno, retomando un poco lo de la clase pasada, aquí nada más les puse pues una imagen, ¿no? Tanto de Golda con Ben Gurión, que van a ser, uno va a ser clave importante en la vida política del otro, ¿no? Ahora vamos a hablar cuándo se conocen más. Pero, y bueno, este billete de 10,000 shekalim, ¿no? Me parece que ya es un poco más viejo porque no son los nuevos shekel, pero que tiene la imagen de Golda Meir. Aquí lo vemos, de 1984. Retomando un poco lo de la clase pasada, nada más nos quedamos, no voy a retomar mucho porque como dije, es tan larga la trayectoria de Golda, tanto como mujer, como activista, como política, que no alcanzaría si me regreso a los datos anteriores, solo que sí nos quedamos en que como una condición para casarse con Morris, el que fuera su marido después, era que se hicieran alía a Eretz Israel. Y esto pues eh, es algo que si sucede, se casan y se van a Israel en 1921. Se van Sheina con sus dos hijos y una de sus mejores amigas, Regina, y su esposo Joseph, y pues toman este barco que se llama Pocahontas, que los va a llevar a
no los va a llevar hasta Israel, al final los va a llevar a Egipto, pero después de un viaje que, ¿qué les puedo decir? Lo accidentado, tan accidentado que en ese momento parece ser que la Unión de Trabajadores Marítimos estaba en huelga en todas partes del mundo, se ponen en huelga los marinos, los tripulantes del barco. Ellos toman el barco en Nueva York, el barco se descompone, atracan en Boston. En Boston incluso muchas familias, o bueno, algunas personas que querían tomar el barco para ir a Israel, se rajan y se bajan, dicen, no, esto está tremendo. Y en medio de esta huelga marítima y de que se descompone el barco, pues se van Sheina, Morris, Sheina, la hermana de Golda, Golda, Morris, los niños, en fin, ¿no? Y es un viaje tremendamente difícil. Van a llegar a Italia, en Italia se amotinan los tripulantes, incluso es tan accidentado y tan importante este trayecto que bueno, matan al ingeniero naval del barco, lo matan, o bueno, se suicida, no queda nada claro. Imagínense, es como, nada más esta trayectoria es como una novela de Agatha Christie, porque hay de todo. Pero una de las anécdotas más interesantes que me parece a mí que ilustran la personalidad de Golda es que en el barco hay un grupo de lituanos judíos que van hacia Eretz Israel y que están en la cubierta, no tienen camarotes. De alguna forma, Golda, Morris y su familia, sus amigos tenían, no sé si primera clase, pero tenían ciertos camarotes, y este grupo de lituanos está arriba en la cubierta, pues se acaban de salir, ¿no? De esta Unión Soviética y no son un poco fríos, ¿no? Y Golda se pone a platicar con ellos y trata de sacarles de sus anécdotas y jala a los demás a hablar con ellos. Y al final, fíjense lo que hace Golda, le dice a sus compañeros de viaje, tenemos que irnos de nuestros camarotes y renunciar a nuestros camarotes y vivir con este grupo de lituanos porque ellos son los verdaderos jalutzín y pues se renuncian a sus cuartos, a sus comodidades y se van a la cubierta a convivir con estos lituanos, todo porque Golda se empecina en que así debe ser, ¿no? Y esta es una de las formas de ser de Golda, que antes que nada siempre estaba su espíritu socialista, su idea de que todos deben de ser iguales, que deben de compartir sus cosas, que ella debe de compartir pues el sufrimiento de sus compañeros cuando así debe ser. Y pues todos un poco a la fuerza renuncian a sus comodidades, entre comillas, porque no es que iban súper cómodos, pero a sus alimentos los suben, los comparten con este grupo de gente. Y en fin, bueno, esto es solo una anécdota para mostrar el carácter de Golda, ¿no? Y sus ideales. Bueno, los padres de Golda al final la van a seguir en 1926, van a irse a vivir a un moshav en Herzliya, y la única que se va a quedar en Estados Unidos y nunca va a ser aliyá es su hermana Clara, que se va a quedar ya siempre, no sé si se queda en Milwaukee o se va a vivir a Nueva York, pero ella nunca hace aliyá, es la única de la familia. Bueno, al final terminan en Egipto y imagínense la trayectoria de Egipto hacia Tel Aviv y llegan a Tel Aviv y Joseph, el esposo de su amiga, le dice, bueno, Golda, ¿querías venir a Eretz Israel? Aquí estamos y ya nos podemos regresar. Porque ese día, un jueves 14 de julio, imagínense, una Tel Aviv, los que hemos estado en Tel Aviv en el verano sabemos lo que puede ser entre la humedad, el calor, los mosquitos, no era una ciudad como la conocemos hoy, estaba rodeado de arena, rodeado de mar, un calor insoportable,
llegaron y esta idea de la Tel Aviv, ¿no? El monte primaveral que se imaginaban, por supuesto que no es así, es casi un pantano, ¿no? Una ciudad con un calor insoportable y pues se decepcionan un poco. Pero pues Golda tiene ese espíritu que los contagia a todos y se encuentran a un señor que les dice que tiene un hotel en la calle de Lilienblum, ahí lo que hoy es el sur de la ciudad de Tel Aviv, y pues después de un desayuno, de comer, de bañarse, de cambiarse de ropa, pues de descansar por la noche, pues mejora un poco su primera percepción y al final se impresionan, porque miren, Tel Aviv, nada más para hablar un poco de lo que había sido Tel Aviv, ahí como la ven, en abril de 1909, Tel Aviv era como un suburbio de la ciudad de Yafo, que obviamente era un puerto muy abigarrado de gente, muy poblado, había población judía, había población árabe, así que estas 66 familias judías deciden salirse de esta superpoblada Yafo y construir un nuevo barrio que es frente a la costa, ¿no? Con ayuda de esto que se llama Ahuzat Bait, que les va a dar un préstamo y deciden construir un nuevo barrio. 66 familias, ese es todo el inicio de Tel Aviv. Fíjense cómo funciona. Para distribuir las tierras, no lo hacen así muy planeadamente, sino que hacen una rifa con unas conchas. Este señor, ¿no? Aquí va Weiss, se junta unas conchas, unas grises, unas blancas. A las grises les pone nombres, a las blancas les pone número de parcela y cada quien saca lo que le tocó, el nombre con la parcela y eso es lo que le toca, ¿no? Sacas tu nombre, sacas la parcela y eso es lo que te toca. Y así se divide esta colonia nueva que eventualmente va a convertirse en la ciudad de Tel Aviv, una de las ciudades, como sabemos hoy, de las más modernas del mundo, una ciudad increíble que los que hemos tenido la fortuna de vivir ahí, pues pensamos que es un lugar maravilloso, la verdad, cosmopolita, interesante, pero pues que empezó así, ¿no? Con una rifa, literalmente. Vean, se convierte así en la primera ciudad del mundo en mayo de 1921, todavía ya con el mandato británico, la declaran ciudad, le dan autonomía como ciudad, le permiten recaudar sus propios impuestos, ser como una entidad independiente de Yafo, y se convierte en esta fecha increíble, 10 de mayo de 1921, la primera ciudad judía del mundo. Muy, muy emocionante. Justo unos meses antes en que llegara esta comitiva de Golda con su familia a Tel Aviv. Y bueno, vean qué increíble estas imágenes que logré rescatar de las primeras construcciones de Tel Aviv, ¿no? Seguramente esta calle que da a Yarkon, ¿no? Que da justo ahí al mar, que vemos en el Dron Tel Aviv, en la parte sur de Tel Aviv, pues así empezó. Y me parece pues súper emocionante, ¿no? Y que nos indica también cómo Golda llegó en estos inicios, cuando el país todavía ni siquiera era un país. Meir Morris escribe muy emocionado a casa de su mamá en Milwaukee, no, ellos vivían en Denver, perdón, escribe, es una ciudad donde todos son judíos, con un gobierno propio, una policía hebrea y colegios judíos. Algún día será una hermosa ciudad moderna, escribe Morris a su madre. Y bueno, claro, ya cuando se despiertan del hotel
y ven un poco más la ciudad, pues ya es una ciudad que si en 1906 se había fundado, para 1921 pues ya se puede declarar ciudad. Ya había pues automóviles, ya había pues una escuela, ya había la policía, o sea, ya funcionaba como una ciudad, Tel Aviv. Y estas son fotos que saqué de pues Tel Aviv en los años 20, ¿no? Pues ahí vemos un poco ya este orden, un poco más eh, eh, civilizado, pongámoslo así. Bueno, se instalan en Tel Aviv y después de estar en Tel Aviv un poco, ellos aplican al Kibbutz Merhavia, que está más al norte del país. Y ella dice, aquí vemos a Golda, ¿no? En sus primeras imágenes en el Kibbutz, y Golda dice, no hay nada que yo haya amado tanto como el Kibbutz. Del Kibbutz me gustaba todo, el trabajo manual, la camaradería, la incomodidad. El nuestro estaba en el valle de Jezreel y al principio no tenía que ofrecer más que ciénegas y arena, pero pronto se convirtió en un vergel lleno de naranjas, de frutos, y solo de mirarlo me entraba tal alegría que hubiera podido pasar ahí toda mi vida. Curiosamente, para entrar en el kibutz, no los dejaron a la primera. Los pocos miembros que había del kibutz no veían con buenos ojos una pareja, primero ya casada, porque también muchos eran solteros, y no veían con buenos ojos una chica norteamericana, pensaban que iba a ser demasiado delicada, demasiado fifí para estar en un kibutz. Y Golda, la verdad es que demostró que podía trabajar en el campo, que podía trabajar en la cocina, que podía participar en todas las actividades del kibutz. Y incluso los que la recuerdan en esos tiempos dicen que Golda, porque ya sé que la imagen que tenemos ahora de Golda es la de esta señora viejita, gordita, con su pelo así, pero Golda era una mujer que aparentemente tenía su sex appeal, era bastante atractiva y le gustaba arreglarse. Y en esta foto se muestra cómo Golda siempre trataba de estar pues arreglada, con su cinturón, algo se cubría la cabeza, con su blusa, trataba siempre de parecer femenina. Yo creo que eso es un tema interesante de tocar con Golda más adelante y por qué se quita esa feminidad, y es algo que me parece que lo toqué la clase pasada. Pero bueno, ella siempre destacaba, sí trajo sus ideas norteamericanas, como que era importante que después de estar en el campo y se iban a sentar a la mesa, pues se lavaran las manos, se cambiaran por una camisa limpia y se sentaran en una mesa con un mantel y flores. Eso eran parte de las aportaciones que tenía Golda en el kibutz. Y bueno, ella era muy feliz en el kibutz. Morris era un hombre que, como ya dijimos, le gustaba la música, le gustaba la poesía. Y una de las cosas que trajo Morris al kibutz fue una vitrola, un tocadiscos, ¿no? Antiguo. Y tenían algunas música grabada, música clásica que traían. Y eso fue una de las cosas que él aportó en el kibutz. La gente llegaba a la casa de ellos, bueno, a su cuarto, no tenían realmente una casa, y él les ponía música y todos escuchaban música. La hermana de Golda se queda en Tel Aviv con sus hijos y ella tenía este tocadiscos que Golda luego se lo pide y Sheina se queda súper triste sin su tocadiscos porque era algo importante para ella y sus hijos, y Golda le dice, pues sí es importante para ti, pero los miembros del kibutz lo necesitan más porque necesitan que les alegren los días y necesitan eso para tener más ánimos para trabajar la tierra. Como les digo, ella siempre tenía más en su vista la idea de el bien común antes que el bien individual, incluso con su propia hermana, a la que ya vimos la clase pasada, que la quería muchísimo y que era alguien muy importante en su vida. Bueno, a Golda la van a elegir
como representante del kibutz en la Histadrut, que es el sindicato de los trabajadores. Ahí va a ser como su primera función, que luego la va a llevar a la política, pero la van a elegir como representante de la Histadrut, sobre todo en lo que es la división femenina, y ahí ella va a ir a todas estas reuniones que se llevan a cabo de la Histadrut, sobre todo de los kibutzim. La Histadrut era un sindicato de trabajadores que hasta hoy funciona y que más bien trataba de ser apartidario, aunque obviamente los que lo conforman pues vienen de esta tradición de izquierda, de esta tradición socialista, pero en realidad se trata de ser apartidista para servir a todos los trabajadores por igual, sin que cuente su afiliación política. Esa era un poco la idea de la Histadrut. Y aquí vemos en la imagen, y estas se las traje claro que en 1923, cuando Golda vuelve a encontrarse con David Ben Gurión, él ya no se veía así de joven, pero se las puse porque la verdad siempre nos da curiosidad de cómo ver cómo se vería Ben Gurión de joven, porque la verdad es que de Ben Gurión solo tenemos imágenes, así como de Golda, de un hombre ya mayor. Pero este es el joven David Ben Gurión que hace aliyá a Israel, a Palestina en ese momento. Él ya era el secretario general de la Histadrut, y en 1923, recordemos que Golda había conocido ya a Ben Gurión en Milwaukee en 1916, y pues se habían visto, pero no realmente se conocían. Aquí entablaron un contacto que, como dije al principio de la clase, va a ser una relación muy importante, y van a ser una dupla muy, muy significativa para lo que luego fue Akamata Medina, o sea, la declaración de la independencia y el desarrollo del Estado de Israel. Porque pues sabemos que Ben Gurión va a ser el primer ministro, el primer ministro de Israel, y pues él va a estar en todo este camino político. Golda y él se van a acompañar en esta trayectoria política. Bueno, fue en Merjavia donde Morris y Golda pues tienen su primera crisis matrimonial. Como vemos, Golda ama el kibutz y le fascina y todo lo que implica el kibutz, y ella, como lo dice en sus propias palabras, se hubiera quedado a vivir ahí para siempre, y sin embargo, Morris no sufre muchísimo en el kibutz. Para Morris, el kibutz era un verdadero infierno. Así las cosas. Y en una entrevista con Oriana Fallaci, que la verdad es una de las mejores entrevistas que le han hecho a Golda, ella dice, él no podía soportarlo al kibutz, ¿no? Ni psicológica ni físicamente. No le gustaba comer en la mesa común con los demás, no le gustaban los trabajos pesados, no le gustaba el clima ni el sentirse parte de una comunidad. Era demasiado individualista, era demasiado individualista, demasiado introvertido, demasiado delicado. Enfermó y tuvimos que irnos. Volver a la ciudad, a Tel Aviv. Sentí un dolor que aún hoy se me clava como espina. Para mí fue un drama, pero lo soporté pensando que en la ciudad la familia estaría más serena y más unida. Entonces, él hace esta gran concesión de venir a Israel por ella, y ella hace la concesión de dejar el kibutz, un lugar que adoraba, pues por él, ¿no? Es el primer gran contratiempo de este matrimonio que, como saben ustedes, no va a durar realmente mucho. Morris gana por cansancio, se van primero a Tel Aviv, y de Tel Aviv se van a Jerusalén, donde después les dan unos trabajos bastante mal remunerados en esta constructora que se llama Solel Bonet.
que es una de las empresas de la organización sindical de la Histadrut, que construía casas casas y edificios para los trabajadores. Y ella dice, por él hice el sacrificio más grande de mi vida, abandoné el kibutz. Y aquí vemos una imagen, no sé si alcanzan a verla, con estos constructores de Solel Boné, ahí dice en hebreo Solel Boné, y pues a mitad, ¿no? Uno de estas construcciones que ya se ven, aunque me parece que esto es ya en Jerusalén, o me parece que es en Tel Aviv, pero yo creo que es más bien en Tel Aviv porque se ve esta construcción más Bauhaus, ¿no? Que luego va a definir mucho la imagen física de Tel Aviv, que se va a convertir en la ciudad blanca, precisamente por estas construcciones blancas y cuadradas de la Bauhaus, ¿no? Que va a traer esta influencia alemana. Ahí en Jerusalén van a nacer los dos hijos de Golda, Menachem, que es el mayor, perdón, el menor, y Sara, que van a nacer en 1926. Va a hablar mucho de sus hijos, pero esta etapa en que ella es madre y solo se dedica al hogar y que además Morris gana un miserable sueldo, pues para ella van a ser unos años sumamente amargos. En sus palabras, todo salió mal. De pronto me vi a mí misma viviendo la vida de mi madre, es decir, dedicada a los hijos, dedicada a la casa, tratando de sobrevivir con un sueldo verdaderamente miserable, porque pues Morris no, económicamente no lograba levantarse. Y ella dice, darle a tus hijos lo básico para vivir es un derecho fundamental de todos los padres. Y ella esos años de amargura los vive todavía más amargos que los que ella misma vivió con hambre en Rusia o, bueno, en Estados Unidos no vivieron tan precariamente, pero sus primeros años de infancia que vivió tan con hambre y con frío, no los ve tan dolorosos como el no poderle dar a sus propios hijos lo básico para vivir. Para ella, eso es una cosa durísima y yo creo que pues, coincido, ¿no? Porque uno puede pasar las penurias más grandes, pero cuando tus hijos pasan esas penurias, eso sí ya es algo insoportable. Esta maternidad, sin embargo, que amaba profundamente a sus hijos, amaba a Morris también, pero para ella no es suficiente. Ella se sentía sofocada, se sentía resentida con Morris. Para ella ser solamente madre no llena su vida. Ella nos dice, sentía la soledad, una sensación de aislamiento a la que no estaba acostumbrada y una sensación de que me estaban privando de las razones por las cuales había venido a Israel. En vez de estar ayudando de manera productiva a construir un hogar nacional judío, me encontraba encerrada en un minúsculo apartamento en Jerusalén, tratando de hacer la vida con el poco sueldo que ganaba Morris. Y bueno, platiquemos un poco de eso, ¿no? Golda es una mujer que le gusta la gente, que le gusta compartir. En el kibutz era feliz porque compartía con todos los compañeros, con todos los javerim del kibutz, compartía la comida, estaba en un espacio abierto, ¿no? Es todo lo contrario de Jerusalén, que los que hemos vivido en Jerusalén también se siente esa... Jerusalén es una ciudad interior, se vive hacia adentro. Tel Aviv o el kibutz son lugares hacia afuera, no sé si me explico, pero puedo entender lo que sentía Golda encerrada en un departamentito frío, porque además Jerusalén es una ciudad sumamente fría, sin mucho que comer, sin mucho para darles a sus hijos y sobre todo sin la oportunidad de compartir con más gente, de trabajar por el bien común, que eso es lo que
ha determinado la vida de Golda constantemente. En esas calles de Tel Aviv, de Jerusalén, en un día lluvioso, se va a encontrar a este hombre, David Remes, que lo había conocido, era un viejo amigo que le ofrece trabajo. David Remes va a ser el hombre clave de su vida. No solo le va a ofrecer trabajo, va a ser su guía, va a ser su mentor y va a ser su amante. Va a ser el hombre más cercano a ella durante todo el resto de su vida y va a jugar un papel importante también en la construcción del Estado de Israel. También va a conocer a Zalman Shazar, que es el editor del periódico Dabar. También va a ser su amante. Probablemente es amante de Zalman Shazar antes de ser amante de David Remes, y era muy cercana a David Remes, que él siente, porque es amigo también de Shazar, le escribe Remes una carta que le dice: estás impresionada con Zalman, pero me atrevo a decir que él tiene una esposa que lo ama, y Gershon, que es Morris, tiene una esposa que lo ignora. ¿Por qué haces el ridículo, Haya? Tenían, cuando se escribían cartas, y hay muchas cartas entre David Remes y Golda, donde se ponían codenames, nombres, ¿no? Para ocultar su verdadera identidad. Para David Remes, muchas veces Golda era Haya, así le decía, y por eso sabemos que se refería a ella, ¿no? Esta es una de las cartas. Bueno, David Remes, y la vemos aquí, le ofrece el cargo de directora de Moetzet Hapoalot, es decir, el Consejo de Mujeres Trabajadores, la rama femenina de la Histadrut. Golda va a trabajar mucho en esta rama femenina, pero también se va a hacer de algunas enemistades en esta rama femenina, porque aunque la rama femenina está constituida por mujeres que tienen como objetivo su feminismo y luchar por los valores feministas, Golda no, aunque es feminista, no tanto tiene esta filosofía feminista. Para Golda, la femineidad o la mujer es importante en cuanto a su lugar en la sociedad y no hace un hincapié en el problema femenino per se. No sé si me explico, es bastante complejo, es bastante complejas las quejas que tenían de ella luego las mujeres que constituían esta rama femenina de la Histadrut, pero Golda lucha por todos. Ahora, su lucha, una vez que sale del kibutz, que sí lo toma mucho en cuenta, es el problema de la mujer fuera del kibutz como mujer trabajadora y como el sostén de la familia también. Y en ese sentido yo creo que Golda trabaja mucho por las mujeres, aunque a veces estas mujeres la perdieran de vista porque ella hablaba por todos los trabajadores, pero trabaja mucho por el lugar de la mujer, sobre todo en la ciudad, que es muy diferente al del kibutz. Bueno, al aceptar este puesto que implicaba numerosos viajes a Tel Aviv, o en general por todo el país, Golda reconoce también que su ruptura con Meir, con Morris, es inevitable y se separan. Nunca se divorcian, se separan solamente, y ella escribe, en esta entrevista más bien no escribe, sino le dice a Oriana Fallaci, le dice: su tragedia no nacía del hecho de no comprenderme. Me comprendía muy bien. Nacía del hecho de comprenderme y al mismo tiempo de darse cuenta de que no podía cambiarme. Sabía que no había elección para mí, que tenía que ser lo que era, pero no lo aprobaba. Esto es todo. Y quién sabe si no tenía razón. Ella siempre vivió con este pesar que nunca fue la buena esposa que Morris merecía, ni la buena madre de sus hijos. A esta entrevista de Oriana Fallaci resulta muy interesante porque aborda esos temas y bueno, justo cuando se va a vivir a Tel Aviv,
Ella se va a Tel Aviv, se traslada con sus hijos y se va a una casa con 2 habitaciones, es decir, una sala y una recámara, y ella duerme en el sofá de afuera y le da a sus hijos la recámara de adentro. Y Morris se va a quedar en Jerusalén y los va a venir a visitar el fin de semana. Pero claro que ya es una separación y claro que ella ya tiene esta relación con Remez y con Shazar. Entonces, esta relación pues ya no era un matrimonio convencional. Aquí la vemos famosísima en su cocina, luego voy a hablar un poco más de eso, pero ella misma dice, hay cierto tipo de mujeres que no pueden permitir que su marido y sus hijos le estrechen sus horizontes. Y ella le dice a Oriana Falachi en esta entrevista, dice, siempre me sentí culpable de no haber sido la esposa que él merecía. Todo el tiempo corría de un lado al otro, al trabajo, a la casa, a una junta del partido, a la clase de música de Menachem, que por cierto luego se convirtió en músico, se fue a Estados Unidos a estudiar, me parece que violín, a la cita con el doctor de Sara, que como vamos a ver más adelante tenía bastantes problemas de salud, a hacer la compra, a cocinar, a trabajar. Hasta hoy no estoy segura de no haber lastimado a los niños o de haberlos abandonado. Siempre va a tener ese remordimiento. Y Oriana Falachi le pregunta, ¿y usted no pensó nunca en divorciarse, señora Meir? ¿No pensó nunca en volver a casarse cuando él murió? Y ella le contesta, oh, no, no, nunca. Nunca se me ocurrió semejante idea. Nunca. Siempre me he considerado casada con él. Después de la separación, continuamos viéndonos. A veces iba a verme al despacho. Quizá no ha comprendido usted una cosa importante. A pesar de que éramos diferentes e incapaces de vivir juntos, siempre hubo amor entre nosotros. El nuestro fue un gran amor. Duró desde el día en que nos conocimos hasta el día en que él murió. Y un amor así no se sustituye. Y me parece muy conmovedora esta declaración de Golda porque, como dije, sí, el amor de su vida fue pues David Remez, o la pasión de su vida fue Remez, pero el amor de su vida fue Morris, eh, o tal vez la culpabilidad de su vida fue Morris, pero así se expresó en esta entrevista con la historia, por cierto, un libro bastante famoso de Oriana Falachi, que me parece que lo publicó en los años 70. Oriana Falachi, que por cierto, solo como dato curioso, era muy pro-Palestina hasta que estuvo con los palestinos y se desencantó bastante de ellos. Es interesante ver cómo cambió de postura esta famosísima periodista italiana. Y sigue ella diciendo en esta entrevista, yo sé que cuando mis hijos eran pequeños, sufrieron mucho por mi causa. Los he dejado solos tan a menudo. Nunca he estado con ellos cuando hubiera debido o querido. Recuerdo lo felices que eran mis hijos cada vez que yo no iba a trabajar a causa de una jaqueca. Saltaban, reían, cantaban. Mamá se queda en casa. Mamá tiene dolor de cabeza, o sea, les daba gusto a los niños. Me siento culpable respecto a Sara y Menachem, incluso hoy que son adultos y tienen también hijos. Y sin embargo, debo ser honesta y preguntarme, Golda, ¿lamentas en el fondo el hecho de haberte portado como te has portado con ellos? No. En el fondo no, porque a través del sufrimiento les he dado una vida más interesante, menos trivial que la normalidad. Y en entrevistas a sus hijos ellos opinan lo mismo. Muchas veces estuvieron enojados con su mamá, muchas veces sintieron esa soledad y ese enojo, mas sin embargo la admiran y reconocen que les dio valores muy distintos que los ayudó a tener pues una adultez distinta que la de los demás. Entre 1932 y 1934, y aquí no sé si es de veras, aparece como Golda, tan delgada, pero bueno, fue enviada a los Estados Unidos para recaudar fondos para la causa sionista. Su hija
su hija Sara tenía un problema de insuficiencia renal y todo el tiempo la llevaban al hospital en Israel, todo el tiempo la atendían. Irónicamente, hoy sería al revés, ¿verdad? Y entonces ella decide llevársela a Estados Unidos a ver que la curen o que la traten, porque se va a quedar ahí 2 años viviendo en Estados Unidos con sus 2 hijos, se los va a llevar con ella. Al principio se va sin ellos, se queda su hermana cuidando a sus hijos mucho tiempo. Ese es el grave problema, ¿no? ¿Quién los va a cuidar? Morris también se iba etapas muy largas a cuidar a los niños, pero en este caso ella se va a Estados Unidos a recaudar fondos, viaja por todo Estados Unidos, quedándose en casas de gente, no queriendo usar el dinero para quedarse en hoteles, llevando realmente 1 o 2 cambios de ropa nada más, pero logra recaudar una gran cantidad de fondos para la causa sionista. Y al regresar al país entra al comité ejecutivo de la Histadrut. O sea, aquí también vemos, vean, aquí está otra vez un David Ben Gurión, todavía con algo de pelo, o por lo menos de pelo en medio, ocupa este cargo, ¿no? En el comité ejecutivo desde la creación del Estado de Israel hasta que termina, hasta que creo que es hasta que es primer ministro, me parece. No, no es cierto, ya estoy diciendo malas cosas. Va a ocupar este puesto, perdón, desde que la eligen hasta la creación del Estado de Israel, porque en la creación del Estado ya va a ocupar cargos políticos diferentes. Pero este cargo, pues, dura muchos años en el cargo, y ahí es donde realmente construye su carrera política. Va a estar compartiendo y tomando decisiones con gente como David Ben Gurión, como Berl Katzenelson, como Moshe Sharet, gente que luego va a ser la crema innata del Partido Laborista Mapai. Muchos de estos líderes laboristas, como me parece que comenté la clase pasada, eran hombres que habían venido de Rusia, de Polonia, que llegaron en la primera o en la segunda Aliyá, que habían mamado esta filosofía política rusa, este socialismo de izquierda, esta izquierda tan fuerte que va a llevar pues a la revolución rusa, ¿no? Así que van a fusionar todo este pensamiento socialista con los movimientos sionistas, ¿no? Son uno y juntos, ¿no? No podemos hablar mucho. Claro, hay otros movimientos, hay que decirlo, hay otros movimientos de sionistas que no son necesariamente socialistas, ¿no? Como el Betar o como el movimiento más religioso de Haddam, pero el movimiento socialista realmente fue sumamente fuerte. Y por lo tanto, Golda hace hincapié en su labor como política en 2 cosas principales: los derechos del trabajador y el auxilio a los refugiados. No nos olvidemos que está viviendo el mandato británico que limitaba tremendamente la inmigración judía a lo que entonces era Palestina. Para 1933, con la llegada al poder de los nazis, por supuesto que la inmigración aumenta y unos 150,000 judíos ashkenazíes llegan a Palestina entre ese año y 1935. Así que para esa fecha, el 25% de la población de lo que era entonces Palestina ya era judía. Esta inmigración judía tan fuerte causa muchas fricciones con las poblaciones árabes que habían y que sí estaban habitando en ese momento esa zona.
no me voy a meter mucho en esos detalles, porque es otro tema de otra clase. Y en 1938 va a asistir ella como observadora judía, solo como observadora, a la conferencia de Vian, que es una conferencia donde se discuten el destino de estos inmigrantes que están saliendo de la Alemania nazi, pues con tanta premura. Se lleva a cabo en Francia, obviamente en Evian, y pues se va a discutir el destino de esta política nazi que para entonces ya es tan antisemita que va a dar lugar al famoso Kristallnacht, que va a llevarse a cabo en Berlín. Para entonces, Gran Bretaña va a publicar el Libro Blanco, donde la solución que ya se había propuesto de los dos estados se descarta y se prevé que el mandato británico va a terminar para 1949 con la independencia para Palestina, con un gobierno conjunto de árabes y judíos, y limitaba el número de inmigrantes a 75,000 en 5 años, cosa a la que se oponen tajantemente en Israel. Bueno, estos líderes políticos judíos no están nada de acuerdo con el Libro Blanco. Ellos quieren una solución de 2 estados y les parece terrible el Libro Blanco, y eso va a sembrar una enemistad muy fuerte entre los judíos y los británicos. Se va a vivir en todo ese territorio un estado de guerra, prácticamente guerra civil, donde hay huelgas, hay disturbios, por supuesto hay ataques árabes a la población judía. Los movimientos de extremos judíos también provocan voladuras de oleoductos, asesinatos, en fin, es un periodo tremendamente convulso que termina, ¿no? En 1939 con un saldo de 5,000 árabes muertos, 400 judíos y 200 británicos muertos. Después de la conferencia de Vian, Golda dice: solo hay una cosa que espero ver antes de morir, y es que mi pueblo no necesite de manifestaciones de compasión nunca más. Triste. Bueno, las restricciones a la inmigración judía impuestas por el mandato británico se refuerzan, se vuelven mucho más severas todo el tiempo. Pues nadie vio venir lo que iba a suceder. Esta famosa foto de Auschwitz, donde, por cierto, uno de estos es Elie Wiesel, no sé exactamente cuál, pero esta famosísima foto de las barracas de los judíos en Auschwitz, en los campos de concentración. Nadie vio venir la magnitud de lo que iba a suceder. Los británicos van a organizar algo que se va a llamar el Black Sabbath, así un sábado negro, donde toman a todos los líderes del Partido Laborista arrestados por introducir a los judíos inmigrantes ilegalmente, y ella va a actuar como vocero de la Histadrut. Entre estos líderes arrestados va a estar David Remes. Ben Gurión va a estar en ese momento, bueno, primero iba a estar en Londres, sale de Londres, se va a Francia, entonces ella a Golda no la llevan a la cárcel, y curiosamente los van a llevar, me parece que a Latrun, que hoy todavía está el museo de la cárcel de Latrun. Pero algo muy interesante es que la esposa de Ben Gurión le habla a Golda por teléfono y le pregunta, le dice: ¿estás en la casa? ¿A ti no te arrestaron?
un poco como era un poco de vergüenza que a ella no la habían arrestado. Quiere decir que ella no era tan importante como los demás hombres a los que se arrestaron. Y bueno, durante todos esos meses que están arrestados, hay muchas cartas donde pues que atestiguan el amor y la relación que hay entre Golda y David Remes, ¿no? Se escriben constantemente. Pues Golda tenía, como dije desde la clase anterior, Golda tenía una capacidad de argumentación muy sólida, era muy buena dando discursos y era muy buena para simplificar las ideas, para que transmitir una idea que a veces resultaba compleja, y yo creo que eso es algo admirable porque de verdad es muy difícil explicar, es muy difícil argumentar sobre sobre la política de Israel, sobre la historia judía, sobre la historia de Israel. Hoy en día nos vemos a veces confrontados con muchos de la gente le cuesta trabajo explicarle a alguien que no sepa, y sin embargo Golda sabe hablar en público. Esta mujer que se sentía siempre un poco disminuida porque no había tenido la preparación académica de muchos de sus compañeros, sin embargo ella sabe hablar y exponer sus puntos y logra que su audiencia entienda una idea de tal forma que hasta les pareciera obvia, aunque fuera un tema sumamente complejo. Y ella va a escribir una carta donde expresa la necesidad de que la sociedad judía en Eretz Israel se debe defender por sí misma y su objetivo debe ser salvar judíos. Ella dice, el sionismo no tiene sentido sino para rescatar judíos. Ese es el único, o por lo menos el verdadero y más fuerte objetivo, porque en ese momento se va a desatar una polémica en Israel si los fondos que se consiguen son para rescatar a los judíos que vienen de Europa huyendo del Holocausto o para los establecimientos judíos en Eretz Israel, ¿no? Se desata una polémica en el partido, que esos fondos deben ser para desarrollar Israel. Y ella insiste, no, tenemos que rescatar a la mayor cantidad de judíos posibles. Esa es su visión y se mantuvo firme. En esta pelea con los nazis y con los británicos al mismo tiempo, Ben Gurión va a decir esta frase legendaria, hay que luchar contra Hitler como si no existiera el libro blanco y luchar en contra del libro blanco como si no existiera Hitler. ¿Por qué? Porque tantos voluntarios judíos de la Palestina ocupada por los británicos se van a unir con los británicos para ayudar en contra de los nazis, ¿no? Y es una cuestión muy ambivalente, muy polémica, como por un lado los británicos eran sus enemigos, pero por el otro eran sus aliados. Y pues no deja de tener su gran ironía, pero pues el enemigo de tu enemigo a veces también es el tuyo, y más en este caso. Así que durante la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que las tensiones internas dentro de Palestina y dentro del partido del Mapai se resquebrajan muchísimo, hay muchas peleas internas que van a dar lugar a que Golda misma, su salud se vea muy resquebrajada. El Partido Laborista se fracciona y Golda va a ser elegida dirigente de la que apoya las ideas originales del partido. Los partidos, pues, por supuesto, van cambiando y pues ella se adhiere a las ideas originales. Para ella, 1944 va a ser muy positivo en su carrera política, va a tener
una mayor importancia, un mayor peso en las elecciones que hace el partido, pero para su vida personal va a ser un año sumamente difícil. Primero, la ruptura del Mapay le va a causar tal gran disgusto que, como dije antes, su salud se va a ver muy, muy afectada. Y la noticia de la Shoah, de los judíos en los campos de concentración, pues como ustedes se pueden imaginar, le duelen tremendamente, está sumamente preocupada por los judíos de Europa, y dos de sus mejores amigos, Berel Katzenelson y Joseph Kopilov, también van a morir en ese mismo año. Y para acabarlo de rematar, su padre, Moshe Mabovitz, muere en abril durante Pesaj. Así que a veces como estas cuestiones paralelas entre tu vida profesional y tu vida personal pueden ir tan opuestas en un sentido opuesto, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Así que su incansable trabajar y además la forma como fuma terrible como chacuaco, pues hacen que sufra su primer infarto, que va a tener varios. Golda a partir de entonces va a tener una salud bastante precaria, que a lo mejor no se va a notar, pero la va a afectar el resto de su vida. Pues como saben, en 1948 felizmente se declara la independencia del Estado de Israel, algo que pues conmueve al mundo judío, que cambia la postura del judío en el mundo. No tengo que hablar de la gran importancia que tiene Israel para todos nosotros. El 14 de mayo de 1948, Sir Alan Cunningham, el último alto comisionado, abandona Haifa a las 9 de la mañana, y a las 4 de la tarde de ese mismo día, en el Museo de Arte, en el Museo de Arte Moderno, sí, de Tel Aviv, se declara el establecimiento del Estado de Israel. Y de los 25 firmantes, que no se suponía que iba a ser ella, sino porque hay un problema, uno de los que iban a firmar, se descompone su avión y no puede salir de Jerusalén y no sé qué, se queda, pues ella va a ser una de las firmantes con lágrimas en los ojos. Vamos a escuchar muy brevemente la Declaración de la Independencia. Espero que se oiga. Anita, me dice si se oye, por favor. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות כוחו. עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. Bueno, no les pongo todo porque dura mucho y ya se nos vino la hora encima, pero es solo para que compartan este increíble momento que se vive en la historia del pueblo. Bueno, ella dice, después de firmar, lloré. Cuando yo estudiaba la historia de los Estados Unidos y leía sobre los que firmaron la Declaración de Independencia, no podía imaginar que se trataba de gente real haciendo algo real. Y ahí estaba yo, sentada y firmando una Declaración de Independencia. No encuentro por ahí, debe estar su nombre, ya lo había encontrado, pero pues ya no me voy a detener en buscárselos. Pero pues por ahí está. En fin. Bueno, obviamente la Declaración de la Independencia va a llevar a la confrontación con los árabes, y fíjense, ellos, la cúpula del gobierno
del que iba a ser el gobierno israelí, ya sabía que eso iba a suceder. Así que 4 días antes de la creación del Estado de Israel, ella, Golda, parte disfrazada de incógnito como mujer árabe a cruzar las líneas enemigas para entrevistarse el 12 de mayo de 1948 con el rey Abdullah I de Transjordania para instarle que se abstenga de intervenir en la inminente contienda. Abdullah le pide que tenga paciencia y que no se apresurara a declarar la independencia, a lo que Golda le respondió: Majestad, nuestro pueblo ha estado esperando por 2000 años. ¿Podría usted llamar a eso prisa? Como dije, siempre tan elocuente y siempre tan puntual en lo que dice. Y mucha gente critica, o bueno, algunos, que Ben Gurión haya mandado a una mujer a dialogar con un jeque árabe que finalmente, en donde la mentalidad es que la mujer no vale nada. Y es verdad que al rey Abdullah le costó muchísimo trabajo tener esta conversación con Golda. Para él, Golda pues era solo una mujer. Sin embargo, Ben Gurión, una de las razones por las que Ben Gurión quiso mandar a Golda era porque él pensaba que en este nuevo país que iba a surgir había una igualdad y que la mujer iba a ser parte del desarrollo del país. Una postura pues muy avant-garde para ese momento, porque incluso para Golda, en ese momento, e incluso cuando, como ya sabemos que Ben Gurión le va a decir que es el único hombre verdadero de su gabinete y lo considera un cumplido, pues no, que no lo es, porque ya sabemos que eso no lo es, pero él tenía esta visión pues feminista y él pensaba que la mujer tenía que ocupar un lugar importante en la sociedad y por eso siempre se mantuvo firme y pensó que era un mensaje para el mundo árabe donde decía que Israel iba a ser diferente. También, justo después de que se declara la independencia, Golda viaja a los Estados Unidos. Me parece que es Meiri Kaplan al que mandan primero, que no logra recaudar 7 millones. Habían puesto esta cantidad, fijado esta cantidad que se necesitaba para el ejército y para luchar contra los árabes, 7 millones de dólares. Y él regresa con la cola entre las patas y dice: no pude recaudar 8 millones de dólares. Pues Golda se va a Estados Unidos a recaudar. Ella se pone como meta 25 y consigue 50. Una vez que termina esta guerra, Golda es elegida como, perdón, se me fue, como embajadora. Es la primera embajadora que va a la Unión Soviética, ya cosa que va a ser del 2 de septiembre del 48 a marzo del 49, y la reciben de una manera increíble, ¿no? La reciben en la Unión Soviética. Los judíos de la Unión Soviética, miren esta foto, es ella, aquí la vemos en este circulito, rodeada de los judíos de la comunidad judía que estaba en Rusia, y van a la sinagoga coral de Moscú, van a Rosh Hashanah, a Yom Kippur, y prácticamente la llevan así cargando, ¿no? Junto a la Torá y van vitoreando su nombre. Y ella dice: miren, si hubieran mandado una escoba en representación del Estado de Israel, también la hubieran recibido de la misma manera. Es que luego, pues, era como un poco, o trataba de ser modesta. En 1949 va a ser elegida diputada por su partido a Mapai, a la primera legislatura de la Knesset. Es un nombramiento pues muy importante.
Y en 1956, aquí ya me estoy yendo rápido en su trayectoria política, porque si no, pues no acabamos nunca. En 1956, Ben Gurión la nombra ministro de Exterior, que es el cargo más alto del gobierno después del primer ministro. Era la única mujer que ostentaba un cargo así en el mundo, en ese mundo de los años 50, entrando a los 60, es la única mujer que ostenta un cargo tan alto, y ella pues tiene su sello particular, ¿no? Pues no hace uso de formalidades, ella dice, yo me llamo Golda, no Your Excellency ni señora Meir, ni se llámame Golda, así me llamo, así como el peje volaba en clase turista, lavaba su propia ropa interior y boleaba sus propios zapatos, no permitía que nadie tocara sus maletas. Solía, sobre todo, y esto fue famosa por ello, recibir mandatarios en su cocina, ¿no? Vestía su delantal, como vimos la imagen anterior, y les servía comida casera, y ahí reunía a los diplomáticos que venían a Israel en ese momento, los recibía en su cocina, les cocinaba Leikach y ahí platicaban de cosas importantes. Fue la única en rehusarse a obedecer la línea de color cuando visitó Rhodesia, que todavía estaba en el apartheid, y ella se rehúsa a formarse en el lado de los blancos, y también exporta tecnología agrícola israelí a las naciones africanas. Aquí también se va a cambiar el nombre de Meyerson a Meir, porque Ben Gurión pide que todos los que forman parte del gabinete hagan de sus nombres europeos un nombre hebreo. Se va a quedar Golda, pero el Meyerson se va a convertir en Meir. De ahí es donde viene el Meir. Y ella dice sobre los países africanos, al igual que ellos, nos hemos liberado de la dominación extranjera. Al igual que ellos, tuvimos que aprender cómo recuperar la tierra, la forma de aumentar los rendimientos de los cultivos, la forma de regar, cómo criar a las aves de corral, de cómo vivir juntos y de cómo defendernos. Israel podría ser un modelo a seguir porque se había visto obligado a encontrar soluciones a los tipos de problemas que los estados grandes, ricos y poderosos nunca habían enfrentado. Bueno, hay que decirlo, ninguno de estos países africanos logró lo que Israel ha logrado, la verdad. Sí es un ejemplo, pero que no siguieron verdaderamente. En la guerra de Sinai, que entra en 56, ella declara, Israel entró al desierto o a las escarpadas y rocosas laderas para establecer nuevas aldeas, construir caminos, casas, escuelas y hospitales, mientras que los terroristas árabes procedentes de Egipto y de Jordania fueron enviados a matar y destruir. Los israelíes cavamos pozos, embelleciendo con agua a largas distancias. Egipto envió a los fedayines para destruir los acueductos. Los judíos de Yemen trajeron a los niños enfermos, desnutridos, con la pobre esperanza de que 2 de cada 5 morirían. Hemos reducido este número a 1 niño de cada 25. Mientras que Israel alimentó a estos niños y trató sus enfermedades, los fedayines fueron enviados a lanzar bombas sobre los niños en las sinagogas y granadas en las guarderías. Se repite la historia. En 1966 decidió retirarse de la política, tenía 68 años. 1 año antes le habían diagnosticado un linfoma. La trataron, no hablaron de esta enfermedad y la trataron quimioterapia sin abrirlo al público, pero se terminó retractando porque había muchas rivalidades personales entre los líderes socialistas del partido. Entonces ella, pues al final no renunció. No sé si pueden reconocer a alguien de aquí, pero aquí está Zalman Shazar y aquí está Pérez.
En enero de 1966 dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores a causa de que estaba completamente agotada, de que estaba enferma, y Ava Eban la va a reemplazar. Ella va a tener funciones en la Knesset, y después, cuando muere Levi Eshkol, en febrero de 1969, se van a celebrar las elecciones generales para la 6ª legislatura de la Knesset, y ella va a salir respaldada por una gran mayoría para formar su gobierno. Ella decide que prefiere hacer un gobierno de coalición nacional que va a durar junto con Menachem Begin, que por cierto es de derecha, y este gobierno de coalición va a durar hasta la Guerra de los 6 días. En su primer discurso ante la Knesset, el día que asume su cargo, ella dice: estamos dispuestos a hablar de paz con nuestros vecinos en cualquier momento y sobre todos los aspectos. Lo dijo en 1969 cuando asume el cargo. Y pues llega la respuesta de Egipto 3 días después: no hay voz que supere los sonidos de la guerra, y no debe haber una voz así, ni tampoco hay un llamamiento más sagrado que el llamamiento a la guerra. Esa fue la respuesta de Nasser 3 días después que Golda Meir extiende la mano para la paz. De su periodo de gobierno se recuerdan tristemente famosos ataques terroristas palestinos del año 1972, el secuestro del avión Sabena, célebre porque participan dos jóvenes militares, futuros primeros ministros de Israel, Ehud Barak y Benjamín Netanyahu. La masacre del Ejército Rojo japonés en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, con un saldo de 25 víctimas. El asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. O sea que Golda no fue ajena a tener que lidiar con este terrible terrorismo, y ella fue la que urdió esta misión que se llamó la cólera de Dios. Y si ustedes se acuerdan, después de la masacre de Múnich, asesinaron del Mossad, fueron uno por uno a matar a todos los terroristas palestinos que participaron en este terrible atentado. Y bueno, algunas frases de ella que quedan para la posteridad. I understand the Arabs wanting to wipe us out, but do they really expect us to cooperate? Lo traduzco: entiendo que los árabes nos quieran borrar del mapa, pero ¿de verdad pretenden que cooperemos en ello? Y bueno, la guerra de Yom Kippur, que no me voy a meter en ella, ya está la película, véanla. Y ella dijo: deberé vivir hasta el fin de mis días sabiendo algo tan terrible. Fue para ella un golpe tremendo, político, obviamente, que terminó con su gobierno, pero personal y humano, para ella fue un golpe muy, muy duro de tragar. Llevando consigo estos resquemores de Yom Kippur, Golda Meir se retira al Kibutz Revivim, donde vive su hija Sara y donde pasa sus últimos años, hasta que muere por el cáncer el 8 de diciembre de 1978, a los 80 años. Algunas de sus frases: podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos, no podemos perdonarlos por obligarnos a matar a sus hijos. La paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. Así como, bueno, esto es importante nada más con respecto a esta frase que salió cuando ella sale primer ministro, sale esta frase famosa que dice, but can she type? Puede escribir a máquina. Y para Golda, como dije antes, el género, el ser mujer,
nunca fue algo importante, algo que no quería identificarse como mujer, aunque por supuesto fue un elemento súper importante en su vida, y ella dice que el triunfo de las mujeres que triunfan es mucho más significativo que el de los hombres, porque es mucho más difícil triunfar como mujer. Y bueno, por supuesto, siendo mujer y siendo judía, esas dos cosas claro que importan. Termino nada más con dos frases: no nos gustan las guerras, incluso cuando las ganamos. Y la que más me encantó, el sionismo, el pesimismo es un lujo que un judío nunca se puede permitir. En inglés dijo, Zionism and pessimism are mutually exclusive. No pueden combinarse. Y me termino con esta frase porque creo que es un momento para tratar de ser positivos y decir a Israel Hay. Y bueno, pues en lo que me preguntan y abro los micrófonos, me pongo algunas imágenes de Golda que pueden ver aquí, pues que la ilustran como mujer. Miren, aquí la vemos, esta es su hija Sara, aquí la vemos con Evita Perón, con Kennedy, con Arafat, y en fin, con Kissinger, con Nixon. Y bueno, pues algunas imágenes de ella. Anita, pues termino, gracias por haberme acompañado. Se nos alargó, ¿verdad? Pero pues es que si no terminaba y eso que corrí. No, no importa, la verdad es que era súper importante conocer toda la historia de Golda y mira que la resumiste. Me encanta, a mí me gustaría agregar una frase a todas estas frases que dices, que ella dijo, que decía, no puedes negociar la paz cuando han venido a matarte, con alguien que ha venido a matarte. Entonces, finalmente, creo que todas sus frases aplican a lo que estamos viviendo hoy en día, desgraciadamente, como hace 50 años. Y bueno, sí, el que ya vio la película sabe que Golda pues tuvo esa cosa en su cabeza siempre de que podía haber hecho algo más en la guerra, si hubiera seguido su intuición, ¿no? Y a lo mejor no haciendo tanto caso a muchas otras cosas. Pero bueno, eso lo vemos 50 años después, así que ya ni modo. Pero gracias a Dios se ganó esa guerra, como esperemos primero Dios que hoy en día podamos llegar a la tan deseada paz, tanto en Israel como en el mundo. Así es. Yael, muy, muy interesante, muchas gracias. Déjame, te voy a decir los comentarios que hay por acá. Por supuesto, tienes muchas felicitaciones, interesante plática, muchas gracias, excelente trabajo, mil gracias. Me encantó, muchas gracias. Shalom, muchas gracias. Judith Delgado nos dice, es increíble eso que comentas, que ella fue a hablar con los reyes árabes siendo mujer. No me imagino cómo fue. A esto mi pregunta es, ¿por qué se perdió la búsqueda de igualdad? ¿Es posible que las mujeres tenían más libertad en el pasado que en la actualidad? Inclusive en cómo se vestían, ¿o solo es mi percepción? No sé, voy a dejar de compartir aquí, ¿no? Sí, para que te veamos en grande. No sé si te refieres en Israel, por supuesto que no, la lucha sigue. Israel es un país donde la igualdad de la mujer es algo importantísimo y continúa. Si te refieres a los países árabes. A los países árabes. Claro, por supuesto, claro que tenían más derechos antes, claro que hay un retroceso enorme. Y eso tiene que ver pues con el extremismo islámico, que pues es una verdadera enfermedad, ¿qué puedo decir? Eso pienso, y ha retrocedido a esos países donde están, y a la gente que está tan ortodoxa en cuanto a la religión, al Islam, pues lo ha retrocedido siglos y siglos.
Y caray, increíble. Así es. Mira que yo he visto entrevistas, sobre todo últimamente que tenemos todo este problema encima, de mujeres palestinas o mujeres árabes en general, de diferentes tipos de mujeres árabes, mucho más modernas, obviamente no viven en los países árabes, y critican muchísimo pues toda esta parte de su religión en donde no las dejan ser y que yendo a Israel o a otros países pueden salir adelante como mujeres de Así es. mundo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, desgraciadamente es otro mundo, es Así es. otro mundo. Otro mundo, otra forma de pensar, otro código postal en cuanto a mentalidad, ¿no? Sí. A ver, felicitaciones, déjame ver, aquí había una mano levantada, pero creo que ya la quitaron. Supongo yo que quedó claro. Acá está, a ver. René Penjos, por favor, ya te abrí el micrófono, ábrelo tú el tuyo. Oye, ¿ella era querida o no la querían los israelíes? Eh, Depende cuándo, René. Ah, Hola, depende me da cuándo. mucho gusto irte. Gracias. Qué gusto saludarte. Ella fue muy querida mucho tiempo. Obviamente, la guerra de Yom Kippur le quitó muchos puntos. Ya sabes cómo es la política. Sí. Uno puede ser querido y puede ser odiado al mismo tiempo. Tiene muchos enemigos, pero tiene muchos amigos. Yo creo que el promedio es que era una mujer muy querida, sobre todo muy respetada, muy admirada, una mujer muy congruente en su forma de pensar, tal vez muchas veces yo no diría enemigos, sino opositores más que enemigos, Sí, y creo claro. que básicamente se ganó el respeto con los que trabajó y incluso de sus propios opositores. ¿Y qué diferencia tiene con Benjamín Netanyahu ella con él? Completamente René, esa diferente. es otra clase, pero lo que te puedo decir, creo que Golda, primero que sus posturas políticas, ¿no? Golda era una mujer que siempre fue de izquierda. Yo no quiero meterme en política aquí, no es el tema de mi clase y no es mi competencia, así que prefiero no meterme en eso. Lo único que te puedo decir es que Golda no, bueno, supo hacer alianzas cuando tuvo que hacerlas, pero también supo escuchar. Ok, No me quiero meter en ese tema porque es muy polémico. ok, gracias, ¿eh? Un abrazo, Gracias René. a ti, René. Te Gracias, felicito. gracias. Em, Felicidades, muy interesante la clase, muchas gracias. Sí, bueno, más que nada son felicitaciones. Déjame ver, me parece que aquí hay una pregunta. Aquí alguien escribió algo, ¿no? Sí, es lo que voy ¿Sobre a leer. Kissinger la lees? Bueno, ¿la quieres leer? Bueno. No, tú léela, por favor. Nos dicen, cuando Kissinger trata de explicarle que es estadounidense, primer ministro y judío, como diciendo que no era fácil su posición, ella le contestó que en Israel se lee de derecha a izquierda. Eso me encantó. Es Sí, verdad. es maravilloso. Es verdad. Ella nunca, algo que tiene Golda es que era muy fuerte en sus convicciones, ¿no? Para ella no había esa dualidad. Ella habla muy bien, ella tiene muy buen recuerdo de Estados Unidos, ella siente que en Estados Unidos aprendió a ser libre, admira a Estados Unidos por su democracia, pero ella nunca tiene esa ambivalencia, ¿no? Y bueno, por eso se va a Israel. Claro, y además, pues eso es lo que hizo que Golda pues, saliera siempre adelante, ¿no? Su falta de vergüenza Sí, la o más bien chutzpah. esta cosa de pues, contestarle a todo sin filtros, ¿no? O sea, Más, lo que ella decía, eso es. más que nada, Anita, yo diría que era una mujer que sabía muy bien decir las cosas, ¿no? Como dije, muy elocuente. Entonces sabía muy bien cómo contestar.
Exacto. porque no podemos decir que era Hutzpanit, porque hablaba, decía lo que pensaba, pero lo decía con tanta coherencia, Claro, ¿no? y Con convicción. tanta, era muy acertada en sus comentarios, ¿no? Sí, sí. Y una cosa, sus hijos con todos estos viajes y demás, ¿en dónde quedaban? O sea, ¿sí se quedaban con el papá? Se quedaban con el papá, se quedaban con Sheina, su hermana, luego una de sus amigas también se quedaba a vivir con ellos. Ella los dejaba mucho y ellos sufrieron mucho porque sobre todo Sara, que había estado muy enferma, ella la dejaba mucho. Y entonces eso, pues Sheina en algún momento, perdón, no Sheina, Sara, en algún momento sí le guarda rencor a su mamá. O sea, tienen esta mezcla, la admiran, la quieren, saben, bueno, yo di otra clase en otro ámbito donde hablo de Margaret Thatcher, que también pasa lo mismo con sus hijos, ¿no? Estas mujeres en el poder, pues siempre tienen esa dualidad. Por eso Golda dice que es más difícil para una mujer, porque una mujer tiene también que encargarse de esas La cosas, casa de ¿no? los hijos y Sobre los todo en ese momento. Hoy en día, pues creo que la división de trabajo en una casa, en una familia, ya no es tan tajante. Pero en esos tiempos era francamente difícil, ¿no? Claro, claro. Y los nietos, por ejemplo, sí los veía y, Sí, o sí, sea, ella era muy familiar. como abuela fue mejor. No, no creo, no sé si a lo mejor en sus últimos años, pero ella dice que hasta hoy, bueno, cuando lo dice, Ya, ¿no? claro, claro. Que siempre tuvo ese remordimiento y no sé, no sé, habría, la verdad me falta todavía más oír a sus hijos, a sus nietos. Hay Claro. mucho por buscar todavía. Sí, no, bueno, pues es que es toda una vida. Sí, Súper interesante, toda una vida Raquel. de logros y de Claro, cosas, ¿no? claro. Entonces, pues claro que es muy amplio. En uno de los libros que utilizo como mis fuentes es un libro que se llama The Lioness, que es una Biblia, entonces no acabas nunca. Y son muchas las fuentes que uno usa para reconstruir la vida de alguien como Golda. Y Morris sí supo que tuvo amantes y todo esto, o se Sí, hacía de la vista gorda, o sea bueno, de la vista. Bueno, ya estaban separados, finalmente estaban separados, exacto. estaban separados. Pero ella tuvo estos amantes antes de separarse, ¿no? Pues a lo mejor empezó con Salman Shazar antes de que se separaran. No queda tan claro, ¿no? Yo creo que ya no estaban bien, se Sí, claro. separaron. Él siempre la quiso, él siempre, y como dijo ella, que nunca se divorció de él, nunca se divorciaron, Sí, sí, sí. Bueno, ella también lo quiso a su forma, a su manera. Así es, ¿no? así es. Finalmente. Ujú. A ver, Raquel Moljo nos dice muchas gracias, muy interesante, muy, muy interesante y muy perseverante. Fue muy perseverante ella. Así. Aquí en Facebook también nos dice Verónica Parra, sí, no se puede negociar con alguien que no quiere la paz, en mayúsculas. Así Oh, es, así así es, es. finalmente. Pues bueno, creo que ya no hay más dudas, más preguntas. La verdad es que es un tema increíble que a lo mejor hasta podríamos sacar otra clase, pero sí, hay muchos temas interesantes y bueno, como tú dices, nunca vamos a entrar en política o no vamos a que no queremos entrar en política Yo para. no, a lo mejor hay quien sí. Yo Sí, no, sí, no, 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 no es mi tema. no, ni tampoco creo que sea tema para sacarlo en una plática de la Keile, la verdad es que no vale la pena. Ya después se verán. Ese es ahora sí que como se dice, esa es otra historia y ya saldrá a la luz lo Así que es, tenga que salir. Pero así es. bueno, mientras, yo quiero agradecerte muchísimo, Yael. Nos encantó de verdad esta plática y como dije la primera vez, me encanta cómo lo das porque es como si uno estuviera ahí.
O sea, yo viajé por Milwaukee, viajé por Tel Aviv y después me fui a Jerusalén. Entonces, muy, muy padre y yo creo que mi sentimiento es igual al que toda la gente que estuvo aquí. Así que te agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo a toda la gente presente, tanto en Zoom como en Facebook. Les recuerdo que la plática queda grabada y pues nos vemos primero Dios la semana que entra en todas nuestras pláticas que tenemos programadas para ustedes. Yo también me despido. También, si necesitan contactarme, si quieren saber de mí, estoy en Instagram o en Facebook como @yaelguzik, me pueden encontrar y me pueden preguntar y pueden, por supuesto, contactarme cuando quieran. Le agradezco otra vez a Anita, ahí en los controles técnicos, a Raquel, a todo mi comité cultural, a toda la Keile, que es mi casa y es la de todos ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias, Yael. Pues buenas noches a todos y Buenas pues noches. a Israel Jai. A Israel High. Así es. Bye, que descansen.